Ah, pues para mañana. Bien, vamos a continuar, por favor. Ya hemos hablado sobre las consultas de proyectos de ley. La última parte, un poquito acelerado. En realidad no hay mucho que profundizar. Una vez que se admita la consulta sobre el proyecto de ley, se pasa, bueno, admitida la consulta por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, se procede al sorteo del magistrado relator y en el plazo de 30 días a partir del sorteo del expediente, pues el Tribunal Constitucional emite una declaración constitucional declarando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del proyecto de ley. Consultas sobre, estoy admitiendo. Consultas de las autoridades indígenas originarios y campesinos sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto. Así se llama esta consulta, así de larga es. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, primero aclarar que esta consulta está establecida en los artículos 128 al 132 del Código Procesal Constitucional, 128 al 132.
las consultas sobre, las consultas de las autoridades indígena, originario, campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto, es un proceso constitucional a través del cual se somete a control, perdón, estoy admitiendo. Les decía, es un proceso constitucional a través del cual se somete a control preventivo de constitucionalidad las normas del derecho consuetudinario de una nación o pueblo indígena, originaria, campesina, aplicables a un caso concreto. Esa es la condición, que una norma de derecho consuetudinario, una norma de una nación o pueblo indígena, originaria, campesina, se eleva a consulta, pero cuando ésta está siendo aplicable a un caso concreto. ¿Para qué? Para verificar, o sea, cuando se va a aplicar, mejor dicho, se va a aplicar un caso concreto, para verificar su compatibilidad con la Constitución antes de que se aplique esa norma a ese caso concreto. Es algo que ha traído, esta consulta es algo que ha traído el, la reforma constitucional del año 2009, porque, bueno, es a partir de la reforma constitucional del año 2009 que se establece un nuevo modelo de Estado, como es el plurinacional, y además se reconoce la existencia de diversas naciones y pueblo indígena originario campesinos. Y precisamente este proceso constitucional tiene su base en los cambios que se han operado en nuestro sistema constitucional. Para empezar, la integración de las naciones y pueblo indígena originario campesinos al sistema constitucional. Uh, y además reconociendo que estas naciones, estos pueblos tienen su libre determinación. Y esto consiste en el reconocimiento de sus instituciones. Eso lo dice el artículo 2 de la Constitución, el reconocimiento de su propio sistema jurídico, su propia forma de administrar justicia, eh, sus propias autoridades, bueno, no serán autoridades judiciales, pero sí sus propias autoridades que van a administrar y van a impartir justicia en esa nación o pueblo indígena originario campesino. Y bueno, hay que tener en cuenta además que la configuración del sistema judicial de nuestro Estado está sobre la base de ¿qué? Del pluralismo jurídico. Esto supone la coexistencia tanto del derecho estatal con formas jurídicas no estatales. Es decir, así como tenemos una jurisdicción ordinaria donde tenemos juzgados, tribunales, también existe el derecho que no es estatal, es decir, el derecho de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Y eso es base del pluralismo jurídico. Recordar a ustedes, no tenemos un sistema jurídico monista, sino plural. Se reconoce la existencia de diversas jurisdicciones a través de las cuales se imparte justicia o a través de las cuales se ejerce esa potestad de impartir justicia que tiene el órgano judicial. Hay que tener en cuenta también que la jurisdicción, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la base, de hecho, de estas consultas que se realizan? Lo encontramos en el artículo 190, parágrafo 2 de la Constitución, que establece que la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. Eso nos dice el 190, parágrafo 2. Y además el artículo 202, numeral 8 de la Constitución, confiere al Tribunal Constitucional la atribución de conocer y resolver las consultas de las autoridades indígena, originario, campesinos sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicables a un caso concreto. La finalidad que persigue esta consulta es someter a control las normas y reglas del derecho consuetudinario de una determinada nación o pueblo indígena originario campesino que va a ser aplicable a un caso concreto. Cuando estas normas generen alguna duda razonable sobre su compatibilidad con la Constitución o cuando una de estas normas pueda vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales.
Por eso es que es importante tener en cuenta el artículo 190, parágrafo segundo de la Constitución. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidas en la presente Constitución. Eso nos dice el 190, parágrafo 2 de la Constitución. Y es por eso que se somete a consulta el derecho a ser aplicable a un caso concreto. Ahora aquí yo también tengo algunos reparos, no reparos, sino que eso en la práctica es demasiado complicado, complejo además. Es muy difícil de delimitar porque lo que para nosotros es algo aberrante o bueno, para quienes no son parte de una nación o pueblo indígena originario campesino, puede ser aberrante, para ellos no. Y esto se puede entender bueno, el Tribunal Constitucional para resolver estas consultas, bueno, de hecho es por eso que se conforma que dos de los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que pertenecer a alguna nación o pueblo indígena originario campesino. Pero además de ello, es importante que a momentos de resolver, pues el Tribunal Constitucional, a través de algún, no sé, sus abogados defensores, sus letrados, vaya hasta el lugar, se inmiscuya, entienda la cosmovisión de esta nación, de este pueblo indígena original campesino. A momentos de resolver, no se tiene que tener una visión estatal, occidental, cerrada, sino se tiene que tratar de entender eh, cuál es la cosmovisión de esa nación, qué es lo que entiende, por qué administra justicia. Es muy interesante cómo ellos ven. Ellos al látigo, al fuete, a la ortiga, con la cual, por ejemplo, ajustician a miembros de sus comunidades que han cometido algún ilícito, con baños de agua fría y latigazos o ortigazos. Ellos ven un significado. No sé si a lo mejor han visto algo de esto en la materia de derecho indígena. Hay un significado, ellos dicen, el látigo o el latigazo purifica, y al caer el agua, por ejemplo, esto yo lo vi en uno de estos diálogos que se han expresado, bueno, no aquí, en el Ecuador, decían, al caer el agua fría por el cuerpo de la persona que se está justiciando, se le está purificando y queda en el piso, y eso es lo que le quita y no va a volver a cometer ese error. Y es muy necesario hacerlo delante de todos los miembros de la comunidad para que todos sean testigos de que esta persona está siendo purificada y que además esa es la consecuencia cuando cometen ese ilícito. Esto viendo desde la visión estatal del derecho ordinario, de una visión occidental, diríamos, esto es aberrante. A esta persona se le está mediando su dignidad, su integridad física, psicológica, emocional, cuando torso desnudo se le está aplicando 20 latigazos y 10 ortigazos y baños de agua fría. Esto es aberrante, diríamos nosotros. Por eso es que está a sujeto a análisis y análisis profundo este artículo 190, parágrafo segundo de la Constitución, cuando dice que la jurisdicción indígena originaria campesina respeta los derechos. Y es que desde una visión netamente occidental, surgen muchos derechos que son vulnerados al momento de aplicar la justicia indígena originaria campesina. Y además habría una aparente contradicción, porque por una parte el artículo 2 de la Constitución y en el artículo 30, parágrafo segundo, se les reconoce el derecho a la autodeterminación. Y en ese derecho de autodeterminación, ellos tendrían esa libertad de poder administrar como ellos creyeren conveniente su justicia. Pero ya la Constitución le pone límites. Debe respetar el derecho a la vida, debe respetar derechos fundamentales, debe respetar garantías constitucionales y además que la ley marco de autonomías pone más, la ley Andrés Ibáñez pone más y más límites a la jurisdicción indígena originaria y campesina, que no debe resolver cuestiones en las que sea el Estado parte, en los que se afecte el patrimonio del Estado, en los que se afecte esto, el otro, o sea, la ley marco de autonomías va a dar más limitantes que lo que establece el artículo 190, parágrafo 2. De ahí que pues
no hay tanta libre autodeterminación como dice la Constitución. Bueno, esto les reflexiona a manera de un poquito analizar estas consultas y además, perdón, además viendo de que pues esto es algo nuevo y no hay en todos los estados. Se puede ver en el Ecuador, también un poco en el Perú, pero como no todos reconocen la existencia de como tal de naciones y pueblo indígena originario campesina, si no hay la libertad de determinación y el pluralismo jurídico no es algo propio de todas las constituciones, es importante analizarlo para entender. Cuando alguna vez ustedes en la página del Tribunal Constitucional revisen alguna consulta de alguna autoridad indígena sobre la aplicación de su derecho a un caso concreto, es bastante interesante. Hay, eso no implica un estudio solamente jurídico, no, va a requerir estudio sociológico, antropológico, cultural, para ver la cosmovisión de esa nación y pueblo indígena originario campesino. Bien, bueno, consecuentemente, lo que decíamos, bueno, lo que dice en la parte inferior de la diapositiva. La finalidad que persigue este proceso constitucional es someter a juicio a control de constitucionalidad las normas y reglas del derecho consuetudinario de una nación o pueblo indígena originario campesino aplicables a un caso concreto cuando éstas generan una duda razonable sobre su compatibilidad con la Constitución o cuya aplicación pueda vulnerar derechos fundamentales y garantías constitucionales. Pero bueno, ya les dejé un poquito para que analicen todo lo anterior que hemos hablado de entender la cosmovisión y la libre determinación que tienen estas naciones y pueblo indígena originario campesinos. Casos en los que procede. Eh, procede en todos aquellos casos en los que las autoridades de una nación o la autoridad o las autoridades de una nación o pueblo indígena originario campesino tenga duda razonable sobre la constitucionalidad de esa norma que está aplicando o esas reglas de su derecho consuetudinario a un caso concreto. La consulta debe ser efectuada dentro de un caso concreto que se está sustanciando por esa jurisdicción, por esa nación, por ese pueblo indígena, originario y campesino. Pero esa consulta debe ser hasta antes que la autoridad competente de esa nación resuelva el caso. Es decir, que en aplicación de esa norma vaya a resolver ese asunto, ese caso. Antes de eso tiene que realizarse la consulta, pero siempre es dentro de un caso concreto. Legitimación. ¿A quiénes se les reconoce esta facultad? Para esto lo vemos en el artículo 129 del Código Procesal Constitucional. Legitimación activa la autoridad o las autoridades de la nación y pueblo indígena originario campesino. Mariel, levantaste la mano. ¿Hay algo que quieras decir? Doctora, una preguntita Sí. que tengo ahorita me vino a la mente. Doctora, en caso de que eh, existieran leyes en un pueblo indígena originario campesino en el que, por ejemplo, se permite casar a menores de edad con personas mayores y sería legal en sí en el ordinario igual, doctora, en ese caso. Tendría que respetarse. Justo hay un Y análisis entonces, muy y interesante en el Perú. Perdón, si Tomás te comento. Les voy a compartir el video. Lo tengo a la mano. Les voy a compartir en los que una pareja, creo que el chico tenía 18 años y la chica tenía 13 y ella quedaba embarazada y se le quería procesar por estupro y de hecho violación, creo, en el Perú. Y él dijo, no, yo la quiero, yo la amo a ella, es mi pareja y dentro de mi comunidad, yo antes de estar con ella, yo he consultado con sus padres, yo he consultado con las autoridades, ella está embarazada, pero él es mi hijo, no me separen, si me llevan a la cárcel me van a separar de mi hijo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, primero que se ha delimitado cuál la jurisdicción, si la ordinaria o la comunitaria. A ver si es pues la comunitaria, y ahí han juzgado y han analizado, y sí, desde la cosmovisión, de hecho ellos entienden que entre los 13 y 19 hasta 20 años las personas tienen esa,
esa determinación. De hecho, tienen el deber de elegir su pareja con quienes van a convivir el resto de sus vidas. Más o menos algo así son los gitanos, creo, pero bueno, ellos no hay aquí. Pero ellos así lo analizaron y dijeron, claro que desde la visión ordinaria diríamos, eso es estupro. O de repente, si varía un poco la edad del menor o de la menor, podría ser hasta violación. Pero puede darse. Y eso tendría que resolverlo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque no se aplica la ley ordinaria, no se aplica lo que dice el Código de las Familias ahí, sino ese derecho consuetudinario. Pero ahí entra en juego y ahí pues está el papel del Tribunal Constitucional de tener que definir, porque ahí ya van a saltar los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas, adolescentes, y es un análisis bastante complejo que se tendría que realizar, pero sí se puede. Antecedentes ya hay en Perú y en el Ecuador. Doctora, y en el caso de que un hombre de la comunidad quisiera unirse con una menor de edad que no es de la comunidad, No puede, de la ciudad, no puede. se podría denunciar en Claro, ese caso. así es, porque la ley marco de autonomías, la ley Andrés Ibáñez, establece en qué casos y a quiénes se debe aplicar la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Tiene que ser dentro de la comunidad y solo para los miembros de la comunidad, no para otros. Si de repente, si estamos hablando de un miembro de una nación o pueblo indígena, originario, campesina que quiere contraer matrimonio con una adolescente que no es parte de la nación, no, ahí no, ya está saliendo dentro del marco de su jurisdicción, por decirlo así. Solo es para esas personas y dentro de esa nación. Bueno, doctora, gracias. ¿Porque conoces algún caso concreto o has visto algo distinto? Sí, pero es tema político, doctora. Y Ah, mejor no hablar ah, de ya. ese. Bueno, o que pase el domingo. Mentira. Sí, Más bien doctora. les voy a compartir el video finalizando la clase sobre este caso. Es en el Perú, no es en el Ecuador, es en el Perú. Pero les voy a compartir para que un poquito vean cómo un joven, porque no es una persona mayor, pero sí con un adolescente, decide formar su familia. Y dice, yo he pedido permiso, de esto conocen, y esto se permite en mi comunidad. De hecho, estamos en edad de ya elegir nuestras parejas. Bien, esto por favor lo acabo muy breve porque es similar a lo que hemos visto más antes. De hecho, las consultas no son muy complejas, pero se darán cuenta que pues la dimensión sí es amplia. Si el Tribunal Constitucional decide algo, pues se aplica. No, no será muy complejo el trámite, pero sí es bastante esencial lo que vaya a resolver el Tribunal Constitucional. Bien, entonces decíamos, ¿quiénes tienen legitimación activa? Las autoridades de la nación o pueblo indígena originario campesina, no la persona o el miembro de la comunidad a quien se le esté aplicando alguna ley, no, o que esté siendo sometido a un proceso, ni él ni sus familiares, no, sino la autoridad que vaya a aplicar ese derecho consuetudinario. A ellos se les reconoce. Nuevamente no existe legitimación pasiva porque no estamos hablando de una controversia, sino de una consulta. Los requisitos o procedimiento. Lo encontramos en el 131 del Código Procesal Constitucional. Se debe identificar la nación o pueblo indígena originario campesino y debe acreditar además esa autoridad, pues su condición de autoridad. Si es un ayllu, es un gilacata, es un tata, es un padre, así se lo suele denominar. Bueno, de acuerdo a sus usos y costumbres, tendrá que acreditar, no podríamos decir algún título o alguna designación porque no se manejan ellos de acuerdo a sus usos y costumbres, eligen a sus autoridades, pero sí tiene que identificar la nación y se debe acreditar esa condición de autoridad. También identificar y describir la norma o la regla consuetudinaria que está motivando la consulta. Señalar también el caso concreto en el que se pretende aplicar la norma o la regla que está motivando la consulta. Eh, Admisión y efectos.
Presentada la consulta ante el Tribunal Constitucional, la Comisión de Admisión deberá disponer la admisión de la consulta en el plazo de un día. Así lo dispone el artículo 130 del Código Procesal Constitucional. Es un día en el que se dispone la admisión. Puede ser que sea un poco más, se entiende que es más corto, sí, que las consultas, pero bueno, lo que nos dice el artículo 130 es que la comisión de admisión, en el plazo de un día desde la recepción de la consulta, remite a la sala especializada del Tribunal Constitucional. Directamente se remite. No podríamos hablar, de subsanaciones. Bueno, podría ser en caso de que, por ejemplo, no se cumpla con un requisito formal de que no acredite su condición de autoridad, pero al ser normas del derecho indígena y no ser un derecho escrito, porque ustedes saben que el derecho consuetudinario no necesariamente es escrito, pues no hay mucho de dónde cuestionar, por decirlo así. Entonces, desde la recepción de la consulta, se remite a la sala especializada del Tribunal Constitucional. Ojo que no estoy hablando sorteo de expediente, estoy hablando de remisión a la sala especializada. Y es que esa es la razón de que 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional sean miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino. Eso he visto que se ha respetado solamente en la primera elección de magistrados, cuando se han elegido magistrados y habían 2, el Tata Gualberto Cusi y el Tata Efraín Choque. A la fecha, todos se han autoidentificado como una nación. Me acuerdo que uno de los que estaba, que varios de ellos ni siquiera sabían hablar el idioma originario. Pero bueno, se remite a la sala especializada del Tribunal Constitucional y se debe emitir declaración de la sala en el plazo de 30 días. En idioma castellano y en el idioma de la nación o pueblo indígena originario campesino que ha promovido la consulta, en ambos idiomas. Contenido de la consulta, bueno, ya les dije eso, los datos de la nación, los hechos, las circunstancias, o sea, por qué están sometiendo a consulta. Declaración y efectos. ¿Cómo va a resolver el Tribunal Constitucional? Va a emitir una declaración constitucional. El Tribunal Constitucional no declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad, no. Va a resolver declarando la aplicabilidad o la no aplicabilidad de la norma consultada. Técnicamente así resuelve el tribunal. No dice se resuelve declarando la constitucionalidad, no, sino la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma consultada. La declaración tiene alcance vinculante solamente para las autoridades de esa nación y pueblo indígena originario campesino, no para las 36, porque bueno, cada una de las 36 tiene su propia cosmovisión, su propia forma de administrar justicia. Entonces, la declaración que emita solo alcanza a esa nación o pueblo indígena originario campesino. Y con eso estaríamos concluyendo. Se nos ha ido la hora al grupo, les voy a compartir ese video y pues por hoy quedamos aquí. Nos vemos el día viernes para ver las consultas sobre la constitucionalidad de tratados y convenios internacionales. Un fuerte abrazo al grupo, Dios los bendiga mucho y tengan un buen descanso. Doctora, una consultita. Gracias. Toda consulta se paga. Doctora, Mentira, pues, dígame. buenas noches. No sé si lo puedes subir las diapositivas al Moodle. ¿Ya? Está bien, sí, lo voy a compartir y los resúmenes también. Muy amable, le voy a quedar muy agradecido. No, por nada. Hasta Gracias, el viernes. hasta luego.